Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios bendiga y bendiga este tiempo que vamos a tener ante la palabra del Señor. Continuamos nuestro viaje a través del libro de Nehemías. Como dijo ya Eddie, hemos llegado a terminar la primera sección del libro. Y si recapitulamos un poco, vamos a recordar que nos encontramos con Jerusalén derribada, destruida, sin muros, con puertas quemadas. En este punto encontramos que la situación de la ciudad se encuentra así, debido al pecado, a la desobediencia. Israel había sido escogida para ser una nación especial en medio de las naciones, para mostrar la gloria de Dios. Era la salvaguarda de la ley de Dios. Y esa ley tenía que ser puesta en práctica. Y esa ley tenía que brillar para que las demás naciones pudieran conocer cómo es un pueblo gobernado por Dios, cómo es un pueblo que guarda la palabra de Dios. Lamentablemente erró, desobedeció. El Señor fue muy amoroso, muy paciente. Desde el principio, cuando los sacó de Egipto, Moisés les advirtió que si desobedecían, los esparciría sobre la faz de la tierra por su desobediencia. Aún con ello envió profetas para que anunciaran la inminente desolación que llegaría si seguían por ese camino. Lamentablemente desoyeron. Y llegamos a un punto en que Nehemías le llegan las noticias de que ¿cómo está la ciudad? Pues que sigue en ruinas. Y la gente, pues en lamentable pena. Pero Dios, que es amoroso con su pueblo, no había dejado a su pueblo de lado. Prometía restauración si el pueblo se arrepentía. Y es aquí donde entra la figura de Nehemías, que gracias a la bondad del Señor, a la buena mano de Dios, él vuelve con un grupo para restaurar los muros de Jerusalén. Antes de él ya habían vuelto dos grupos. Había vuelto Zorobabel con un grupo para poder reconstruir el templo. Un templo en medio de ruinas, pero un templo. Luego volvió Esdras con un grupo para enseñar la ley de Dios en medio del pueblo, y ahora estaba Nehemías aquí, le tenemos en Jerusalén reconstruyendo los muros de Jerusalén. En un tiempo récord de 52 días, bajo la buena mano del Señor, motivados los israelitas reconstruyen el muro. Y como leyó Eddie, en el capítulo 7 de Nehemías, se ponen cantores, se ponen levitas, se ponen guardas, se ponen porteros a la ciudad, con el propósito de restaurar la ciudad a la adoración. Los muros son importantes, pero es importante que esos muros no solamente den seguridad al pueblo, sino que haya una verdadera adoración en medio de ese pueblo. De que la palabra de Dios sea la que gobierne ese pueblo, porque es el pueblo de Dios. Y llegado a este punto es donde nosotros tenemos el capítulo 8 que vamos a leer ahora, así que los invito a que vayan abriendo Nehemías 8, los 8 primeros versículos. Resalta esto: los muros no son suficientes. Tiene que ser un pueblo fuerte, tiene que haber seguridad, tiene que haber visión de un futuro, y para ello necesitamos de Dios y necesitamos su palabra. Necesitamos no solamente tener una reconstrucción de nuestros muros, sino una instrucción, una restauración que necesitamos nosotros. Y vamos a leer Nehemías 8, del versículo 1 al versículo 8. Yo tengo la Reina Valera del 60, y no sé qué versión tengáis, pero vamos a continuar. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras, bajo la ley,
trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían construido, hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oremos. Señor, te agradezco la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. Tú tienes algo que nosotros necesitamos y estamos ante ti dispuestos a recibirla con gozo y con entusiasmo. Te doy gracias, Señor, la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar para adorarte. Hemos cantado para adorarte, para recibir de ti. Necesitamos de ti, Señor. Abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y dispón nuestros corazones para atesorar esta palabra que vamos a recibir, para esta palabra que vamos a compartir. Señor, que nuestro corazón, como estábamos cantando, Señor, esté dispuesto a recibir esa palabra. Y te pido, Señor, que me guíes en esta hora, porque es una gran responsabilidad, Señor, predicar tu palabra. Y seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La predicación se titula Hambre de la palabra. Hemos dicho que este pueblo estaba ya morando en sus muros, tenían una seguridad física, pero un pueblo necesita ser un pueblo fuerte, un pueblo con visión de futuro, y necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios. Dice que hay un deseo tremendo de la palabra. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Es una expresión que ya Esdras usa en uno de sus capítulos y que se repite en algunos otros libros del Antiguo Testamento. Me gusta esa palabra, me gusta ese se juntó el pueblo como un solo hombre, porque eso denota unidad, en propósito, en sentido y en todo. Pareciera, si cuando leemos, pareciera que la convocatoria, pareciera una convocatoria espontánea, como que sale de ellos. Pero recordemos que en Levítico el Señor ordena fiestas anuales. Y una de esas fiestas anuales, en esas fiestas anuales, el pueblo se tenía que reunir todos juntos con el mismo propósito de poder celebrar y estar delante del Señor. Hay ocasiones especiales en las que ellos se reúnen para oír la palabra de Dios, adorar, alabar y estar delante de la presencia del Señor. Es así que es tremendo entender que Dios demanda que nosotros tengamos un corazón hambriento por Él. Y este es un momento en el cual todo el pueblo reunido se une como un solo hombre. Es como cuando ahora estamos nosotros. Aquí debemos estar como un solo hombre, en unidad, buscando del Señor, como hemos estado cantando.
todo el pueblo se juntaba con un mismo propósito, motivados por un mismo espíritu. Y es lo que también nos reúne, como decíamos, en este lugar. Nosotros cuando empezamos a cantar, antes de cantar, pusimos ahí el Salmo 133.1, que dice, mirad cuán bueno. No los escucho. Y delicioso es. Ese es un versículo que denota unidad para nosotros, porque venimos con ese propósito de adorar y alabar al Señor, ¿no? Recuerdo, y esto me recuerda que el Señor Jesús, en su oración sacerdotal, en Juan, está pidiendo a su Padre de que nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y también me hace recordar cuando Pablo dice que aunque nosotros somos muchos miembros, nosotros somos un solo cuerpo. Y en Hechos 2, los versículos que casi finales, recuerdo que la iglesia primitiva tuvo éxito en la empresa que el Señor les encomendó, porque ellos eran de un solo sentir y ánimo. Entonces, a mí me llama mucho eso la atención, de que haya una unidad y que todos seamos como un solo hombre. También escogen algo muy importante. Dice que se reúnen en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Es curioso que se reunieran allí, porque lo era de esperar que se reunieran quizá en el templo, que es el lugar de adoración, ¿no?, del pueblo judío, que se reuniesen allí. Pero esto era una ocasión un poco especial, y por lo tanto la convocatoria, si hubiese sido en el templo, quizá hubiese sido un poco restrictivo para algún grupo de personas. Pero haciéndolo en un lugar mucho más amplio, que no es el templo, podrían estar allí más, podrían estar las mujeres, podrían estar los niños, y ya no solamente los hombres, ¿no? Y dice que se reúnen en la plaza, y según Proverbios, en las plazas era el centro donde se proclamaba la justicia y la sabiduría. O sea que es algo especial. Lo curioso también, y de denotar, es de que dice que es junto a la puerta, cerca de la puerta de las aguas. La puerta de las aguas era una de las puertas que estaban al lado este, que es por donde sale el sol, y dice que ahí se reunieron desde el alba, un lugar propicio para empezar la reunión. La puerta de las aguas, como está en Nehemías 3, es el acceso que da al torrente principal que abastecía de agua a la ciudad. Y la puerta de las aguas tiene relación con la palabra de Dios, ¿no? No fue un lugar accidental que se escogiese, es un lugar muy preciso que se escoge, porque Jesús también dice, y recuerdo que dice Él, de que nosotros estamos limpios por la palabra. La puerta de las aguas está relacionada con la palabra de Dios porque somos santificados en la palabra de Dios. Como dice Juan 17:7. Jesús le dice a sus discípulos, pide que nos santifique el Señor en su verdad, porque su palabra es verdad. Así que somos nosotros purificados por esa agua de esa palabra, de la palabra de Dios. Y me hace recordar de que nosotros, dice el salmista en el Salmo 119:9, dice, ¿cómo puede limpiar el joven su corazón? Su camino, ¿con qué? Con guardar tu palabra, ¿no? Y un dato que me llamó la atención, pero lo tocaré así brevemente, es de que estaba leyendo unos comentaristas y dicen de que la puerta de las aguas es la única de las puertas que no se repara. Ahora, sí, que no es una de las puertas que no se repara, sino que se mantiene intacta, y hace referencia a que así como esa puerta se mantuvo intacta, la palabra de Dios no necesita ninguna reparación, no necesita ningún añadido, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Cuán vital es para nosotros e importante la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nosotros perecemos. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Porque la palabra de Dios es para nuestra enseñanza.
para redarguirnos, corregirnos, ¿no? Para instruirnos. Y la palabra de Dios es la que fortalece nuestra fe. El oír viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos fortalecer nuestra fe y este pueblo necesitaba fortalecer su fe. Estaba restaurado, estaba nuevamente en su patria, la capital había sido restaurada físicamente, pero necesitaba más que eso. Necesitaba al Dios verdadero morando nuevamente allí, en los corazones de cada uno. Veo también que hay que no es a cualquiera que llaman a leer la ley. Como digo yo, es un maestro que lo designan, pero eso es muy apropiado. Y dice que llamaron y dijeron al escriba Esdras. ¿Quién era Esdras? Ya nosotros, porque ya conocemos, sabemos que Esdras en este punto es un líder religioso, era un escriba y al mismo tiempo sacerdote, estudioso de la palabra de Dios. Si nosotros vamos un poquito al capítulo 7 del libro de Esdras, nosotros vamos a encontrar que me llamó mucho la atención y se los leeré, dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés y que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué tremendo hombre. Esdras, que había llegado 13 años antes que Nehemías, ¿no? En el segundo grupo de los que regresaron, había vuelto con ese propósito de enseñar la ley al pueblo. Él mismo se había dispuesto a prepararse, a inquirir, a estudiar, a analizar, a leer, a interpretar, a buscar de Dios. Como estamos por ahí cantando, ¿no? Buscar de Dios. Y él se había preparado de tal manera que vino con ese propósito. Él no solamente vino para ver cómo estaba Jerusalén, él vino con el propósito de enseñar la ley al pueblo. Y como yo lo veo, este hombre ha hecho un trabajo y era evidente que el pueblo reconocía la autoridad de un hombre así. Hombres así necesitamos nosotros en la iglesia. Hombres que estén dispuestos y deseosos de escudriñar la Escritura y que estén dispuestos no solamente a aplicarlas en sus vidas, sino que motiven a otros y enseñen a otros a hacer lo mismo. Oremos por esa clase de hombres que estén aquí, que vengan, que colaboren, que levanten la obra del Señor. Cuán importante es contar con hombres como ellos, que apoyen, hombres que están dispuestos a servir, que están dispuestos a enseñar. Yo recuerdo que Pablo dice que en Filipenses 3:17 nos dice que nos llama a imitar y a seguir el ejemplo de tales hombres. Y Pablo le dice a Timoteo, en su primera carta, de que él sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y que sea ejemplo. Y nosotros estamos llamados a ser ejemplo. Estamos llamados a escudriñar la palabra. Estamos llamados a hacer este trabajo. Y de allí que Esdras es llamado a leer la ley. Lógicamente, el mensaje también es adecuado porque le están pidiendo que no lea cualquier cosa. No le están pidiendo que lea una novela, no le están pidiendo que lea lo que él ha pensado, le están pidiendo que él exponga el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No estamos hablando de cualquier mensaje. Nos estamos refiriendo a la palabra que Moisés recibió de parte de Dios. Lo que nosotros ahora conocemos como Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Israel tenía que guardar esa palabra y salvaguardarla. Israel recibió esa palabra de parte de Dios porque tenía que ser una nación que brillase, una nación que viviese esa ley. Israel estaba llamado a anunciar a Dios en su día a día, a través de su pueblo, de que se notara que Israel era un pueblo distinto a los demás. El Señor no los había sacado de Egipto y los había puesto en ese lugar para que sean un pueblo más, sino para que sea un pueblo distinto, para que las naciones vieran y dijeran, ajá, ahí hay Dios, de verdad ahí hay bendición.
Lamentablemente, como sabemos, pues Israel falló en ello, ¿no? Pero Dios en este tiempo, de la misma manera como llamó a Israel, nos ha llamado a nosotros, a un pueblo escogido, a un pueblo santo, dice la palabra del Señor, ¿no? Lo dice el Señor en 1 Pedro, que nosotros estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Nosotros ahora estamos aquí para poder anunciar del Señor. Quizá ahora me dirán, pues bueno, pues ellos tenían la ley de Moisés. Sí, y también nosotros la tenemos, más ampliada, porque ahora tenemos más libros y porque tenemos el testimonio de Jesús y tenemos el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas. Y estamos llamados a nosotros a que con nuestras vidas reflejemos esa palabra viva, a ese Jesús, a esa palabra que Dios nos ha dado. Santiago nos dice que no seamos solo oidores, sino también hacedores de esa palabra. Y somos un pueblo especial, como lo fue Israel, porque somos llamados por Él, gracias a Dios. También, como dije anteriormente, ¿no? Se hizo esta reunión se hizo en la puerta en la plaza cercana a la Puerta de las Aguas, porque, como dice el texto, que vinieron hombres, mujeres, y algo que me llama la atención, y todos los que podían entender. Todos los que podían entender. De acuerdo con Deuteronomio, el pueblo tenía que ser congregado. Todos, hombres, mujeres, y aún los extranjeros que estuvieran en medio del pueblo, tenían que ser instruidos en la palabra de Dios, si vivían en medio de Israel. Esto también me señala cuán solemne era la ocasión para que se reuniese todo el pueblo. Y lo curioso es que tenían que tener capacidad de entender la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. No solamente venimos a oírla, tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla. El Señor nos exhorta, nos reprende, llama nuestra atención. Hay algo, es un poco duro, pero que me llamó a mí la atención, que el Señor en el Salmo 32:9 nos exhorta, nos llama a la atención, a no ser como las bestias, literalmente hizo el caballo y el mulo, a no ser como ellos, que no tienen entendimiento. Y a través del profeta Isaías también llama la atención duramente al pueblo por su por su ignorancia y su falta de entendimiento. Dice que son buenos para hacer el mal, pero no para hacer el bien. Nosotros nos congregamos, no solo venimos a oír. Ya dijimos que dice Santiago que nos engañamos a nosotros mismos cuando solo somos oidores y no hacedores de esa palabra. Antes bien, somos exhortados a lo contrario, a buscar del Señor. Porque dice el Señor en Jeremías 33:3 que clama a mí, búscame, y yo te responderé. Y exactamente, el Señor está dispuesto a enseñarnos, quiere enseñarnos, quiere mostrarnos la verdad de su palabra, quiere descubrirnos cosas que nosotros ni nos imaginamos. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos como este pueblo y a buscar de Él para nosotros entender. Es importante entender, ¿no? Así que sigamos entonces. Esta reunión, disculpen ustedes, esta reunión se llevó a cabo, dice, el primer día del mes séptimo. Dice que leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera
hecho para ello, y junto a él estaban, y nos nombra, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. El primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo, según la ley en el Levítico 23, es el día en el que se celebra la fiesta de las trompetas. Se convocaba, ese día es un día especial porque era un sábado, se convertía en un sábado, daba igual el día que cayese, era un sábado, o sea, un día especial. Y el pueblo se congregaba. Según el Levítico se congregaba al son de las trompetas, pero aunque aquí no nos señala si se tocó las trompetas o no, pero sí el pueblo se reunió. El pueblo entendía que era importante reunirse. Actualmente, este primer día del mes séptimo se conoce como Rosh Hashanah, o es el primer día del año religioso judío, ¿no? En el cual pues se reúnen y es también en ese mismo mes se celebran dos cosas más: el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y era un tiempo propicio para ponerse a cuentas con Dios e iniciar el nuevo año. A mí me llama la atención de que el pueblo estaba llamado a entregar las primicias de la tierra al Señor, de llevarlas al templo, las primicias. Pero yo veo aquí que Dios está pidiendo que también le demos la primicia de nuestro tiempo, porque a ellos los convocan y exclusivamente para esto. El primer día que se empieza, están todos reunidos para oír la palabra de Dios. Era el principio del año, el pueblo era convocado. Y dice que estuvieron desde el alba hasta el mediodía. ¿Calculan cuánto tiempo están? Desde el alba hasta el mediodía, unas 6 horas. 5 o 6 horas. 6 horas. Y yo digo, son 6 horas de exposición a la palabra de Dios y muchas veces no podemos estar expuestos ni 40 minutos. Que ya nos cansamos, que estamos mirando el reloj, estamos mirando el teléfono, a ver, y nos cansamos. Y hay otra cosa, que ellos no estaban sentaditos, ¿eh? No estaban sentados en sillas como nosotros. Normalmente casi toda la exposición de la palabra estaban de pie. Y yo veo de que cuán importante es para nosotros estar en comunión con Dios desde el comienzo del día. Nosotros, o como muchas veces, como muchos practican, empiezan el año entregando ese tiempo al Señor, dándole las primicias del año, dándole las primicias del día al Señor. El Señor se lo merece todo. Se merece más de lo que nosotros podamos dar, ¿no? Y cuán importante para nosotros en nuestro andar diario de que las primeras horas del día sean para Él, sean para orar, sean para inquirir en su palabra y darle ese tiempo que Él se merece. Ahora, dice también de que los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Esta es una actitud muy importante de un pueblo hambriento por la palabra de Dios. Poner atención para cumplir con su voluntad. Es una actitud que nosotros debemos tener. Una actitud de estar atentos a lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Dice que en el Nuevo Testamento, dice que de esta manera era como la gente oía a Jesús, con atención. Este es el mismo deseo con que Cornelio hizo buscar a Pedro, para oír lo que Dios tenía que decirle. Con ese cuidado, atentos a esas palabras. El libro de Proverbios está plagado de llamados para que nosotros recibamos, para que guardemos, para que oigamos, para que prestemos atención a las palabras que Dios tiene que decirnos, palabras de sabiduría, de amonestación, de corrección y de consejo para nosotros. Nuestra actitud es la de desear recibir esta palabra. Nuestra actitud es de estar atentos a esa palabra. Una pregunta, y quizá por ahí me la pueda responder alguno que tiene bebé. ¿Cómo es el niño cuando desea la leche de su madre? A ver, César. Como ansioso. ¿Solo ansioso?
Yo lo recuerdo. Cuando mi hijo pequeño, a ver, mi mujer le ponía el pecho y él estaba así, medio ciego, y estaba buscando, olía, buscaba, para pillarle el pezón y chuparle leche. Es que es curioso, es que así deberíamos ser nosotros, con la palabra del Señor, de que estar atentos, estar deseosos de esa palabra.